El jazz es un género musical que surgió de la fusión del ritmo, del fraseo y de una peculiar producción del sonido, combinando los elementos armónicos que se derivan de la música africana y del concepto musical de los afro-norteamericanos, complementándose con los elementos tradicionales de la música occidental. El jazz como concepto ha tenido tanta evolución como la misma música, como su conceptualización musical o meramente auditiva. En un principio el jazz fue un sinónimo de la vida de esclavos, de afroamericanos que llegaban a América, que se iba conjugando con la vida también cotidiana de los hombres nórdicos, los hombres blancos. La manera más propia de definirlo sería un lenguaje, una manera de decir las cosas. Es música, pero la música se dice y no se limita a un ritmo, a un estilo, incluso ya en nuestra época ni siquiera a una zona territorial o a una élite musical. Ahorita, pues hoy por hoy está vigente en prácticamente todo el mundo. A finales del siglo XIX y principios del XX se crearon las condiciones para el surgimiento de este género totalmente nuevo, lleno de vitalidad, intensidad y carácter, tipificado básicamente por tres elementos: el swing, la improvisación y la sonoridad y fraseo. El concepto de jazz, como lo conocemos actualmente, es un género musical. En este género musical participan diferentes o múltiples estilos que conllevan también a unir otros géneros y otros estilos. Esto es, el jazz tiene la particularidad de poder incluir tanto un músico sinfónico como también incluir a un músico tradicional popular como lo es un tocador de chirimía. Pues el origen es meramente, como es música de esclavos, pues era una música que transmitía sentimientos difíciles de dolor, de esclavitud, de tragedia. Entonces eran cantos de tristeza realmente, y donde se empieza a definir, yo pienso, el jazz es cuando estos cantos, porque primero fue rítmico, se tocaba con tambores, se hacía distintos ritmos que siguen están documentados en la música africana, pero cuando empieza a surgir el jazz, yo lo identifico mucho cuando se empieza a cantar la escala de blues. El origen del jazz se remonta a principios del siglo XX, por allá en 1900. En esas décadas de 1910 a 1920 sucede algunos ritmos, primeramente que son llamados como el ragtime. El ragtime es una modalidad rítmica en el cual el piano es un tipo de acompañamiento, tipo marcha, y va llevando una melodía sincopada. Esa es la característica principal del ragtime, que la melodía siempre es sincopada. Podemos, por ejemplo, tocar un pedazo de una pieza que es mucho más adelante, Sweet Georgia Brown, pero que tiene esos tintes de esa naturaleza, ¿no? Y empezamos, por ejemplo, así. En lo que se refiere a la sonoridad y el fraseo, los músicos de jazz aspiran a lograr un sonido propio que los distinga del resto. El criterio no es la pureza que buscan los músicos clásicos, sino lograr una expresividad que esté por encima de la estética.